Buenos días, mi grupo está conformado por Adriana Dornelas, Michelle Hernández, Michelle Rangel y mi persona Samira Abrián, de cuarto año A, y les venimos a hablar sobre la silvicultura en Venezuela y la diferencia de este con la explotación forestal. La silvicultura es la utilización de los bosques para las necesidades humanas, pero siempre se tiene en cuenta el bienestar del propio bosque y un uso responsable del mismo. Las principales técnicas que se aplican en la silvicultura son la persistencia de la masa forestal y su uso múltiple. Diferencias entre explotación forestal y silvicultura. Cuando nos referimos a la explotación forestal, es la extracción de recursos de superficies boscosas para la obtención de materias primas, como es la madera y el corcho, los cuales se usan para la fabricación. La explotación forestal también se centra en la obtención de materiales con el riesgo de la deforestación y el daño de los bosques, mientras que para la silvicultura es conservar y mantener ese bosque, aunque se puede explotar de forma controlada. ¿Para qué sirve la silvicultura? La misma sirve para el aprovechamiento del terreno. Esto es clave en los suelos fértiles, sobre todo ya que podemos aprovechar el espacio que estaba abandonado o estaba mal cuidado y transformarlos en un terreno que sea funcional para la plantación de árboles. Gracias a esta técnica forestal podemos crear espacios verdes y naturales en lugares donde antes no habían. Cuidado medioambiental. La silvicultura contribuye al equilibrio ecológico que necesita nuestro planeta. Con una adecuada planificación y cultivo ayuda a la regeneración natural de los recursos, los cuales son muy importantes y necesarios para la economía de sus respectivas comunidades. Las acciones de la silvicultura en un bosque se plantean a muy largo plazo, siempre pensando en su conservación en buenas condiciones. Cultivo de árboles. Los árboles son muy beneficiosos para el medio ambiente y la biodiversidad, además de aportar sombra, y la aportación es fundamental para crear hogares de animales. Por poner solo un ejemplo, los árboles producen oxígeno que purifica el aire que respiramos, manteniendo limpios los ríos, reduciendo la temperatura del suelo y lo regeneran con nutrientes. También de ellos podemos extraer materiales los cuales son necesarios para construir muebles, casas, entre otros. Generación de empleo. Aplicar a principios y técnicas de la silvicultura en una masa forestal requiere de personas que piensen y ejecuten esa visión. La silvicultura está en contacto directo con muchas otras disciplinas, como la geobotánica, la climatología y la edafología. Se necesitan perfiles muy profesionales y muy diversos y cualificados que trabajen en común para cuidar las zonas a su cargo, así como son los leñadores, para que sepan cortar los árboles si es estrictamente necesario. Características. Las principales características de la silvicultura son: 1. Se fundamenta en el estudio de producciones de forma escalonada. 2. Una de las nociones más fundamentales de la silvicultura es la explotación. 3. Depende en gran parte del origen que tengan los bosques. 4. Es una ciencia que se adapta a los diferentes fines que persigue. Y 5. El medio mecanismo de acción de mayor importancia en la floricultura es la tala. Tipos de silviculturas. Existen dos tipos de silviculturas diferentes, una que es la intensiva y la otra que es la extensiva. La intensiva es el tipo de silvicultura en la cual se utiliza una gran y amplia variedad de técnicas de manejo forestal y silvícola, con el único objetivo de poder maximizar la productividad de una determinada superficie forestal
y la extensiva, que es cuando se practica a un bajo costo operativo por hectárea, con una pequeña inversión, actuando de preferencia en las pequeñas propiedades agrícolas y emprendimientos rurales. Cuando está bien conducida, atiende los ámbitos económicos, natural y social al distribuir pequeñas áreas de bosques naturales, en el sentido de obtener servicios, producción y protección del medio. Por otro lado, según la producción de masa puede ser producción directa, materia prima o intangibles, maderables o no, como la caza, resina, corcho, leñas, maderas, entre otros, y producción indirecta, productos tangibles como la biodiversidad, regulación del ciclo hidrológico, fijación del carbono, purificación del aire, entre otros. Localización en el espacio nacional. Se encuentra principalmente al sur de los estados Monagas y Anzoátegui, junto a las orillas del río Orinoco. Actividades económicas relacionadas a la silvicultura. Entre estas tenemos a la tala, el cual es un proceso en donde se corta el árbol por su base para utilizar su madera y después se sacan las raíces para poder tener espacio para reforestar el área. También tenemos al descorche. Es el proceso en el cual se espera que el árbol tenga entre 30 y 60 años para poder extraerle las planchas de corcho de la corteza. No es necesario talar el árbol para este proceso, debido a que se vuelve a regenerar luego de 9 a 10 años. También tenemos a la resignación. Se hacen incisiones en la corteza del árbol para estimular la producción de resina y así extraerla de a poco para aprovechar su vida útil. Una vez llega a los 75 años, le sacan toda la resina y se tala. Y por último tenemos a la cosecha, la cual se basa en recolección de frutos de una planta cuando están maduros. El futuro de la silvicultura conllevará un mundo verde, donde se buscaría aumentar la plantación de bosques protegidos y parques nacionales naturales. Esto ayudaría a promover una producción natural, dando lugar a un mayor capital producido por el turismo que vendría de tales lugares. También posee un gran potencial si se inculcara de la mejor manera posible a las próximas generaciones, incentivando a las mismas a encontrar un equilibrio entre las necesidades ecológicas y su vida diaria, evitando así una tala excesiva. Venezuela posee grandes zonas poco habitadas en estados como Bolívar y Amazonas. El reforestar las zonas y darles una utilidad a las mismas lograría que el pulmón del mundo recupere sus fuerzas, abasteciendo así al país de forma productiva y al mundo en su ecosistema. La búsqueda de enriquecer los suelos mediante distintos medios como las cabras bomberas, unas cabras que mediante sus excrementos fertilizan las tierras, limpian los cortafuegos y la maleza de la zona, evitando así comprometer a los bosques que se buscaría reconstruir o reforestar. Esperamos que se haya comprendido el tema. Si desean conocer más sobre la silvicultura, les invitamos a buscar más información acerca de ella. Gracias por su atención.